Tiempos de refrigerio. Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez. Muy bien, el libro de Jeremías es un libro muy importante dentro de toda la enseñanza de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Dentro del libro de Jeremías nosotros podemos encontrar procesos en los cuales Jeremías habla con Dios y comienza a exponer sus razones personales. Es bien extraño encontrar en la Biblia momentos en los cuales los profetas como tal desarrollan una reflexión o un momento donde ellos están tal vez inquietos, donde están debilitados o donde posiblemente exponen sus causas por las cuales se sienten agobiados. En el caso de Jeremías no es algo ordinario, sino que es algo común encontrar por lo menos 4 estructuras de textos donde nosotros podemos desarrollar ese momento en el cual Jeremías se sentía desanimado, triste, se sentía agobiado por las situaciones que estaba viviendo. Y podemos desarrollar prácticamente un tema acerca del desánimo. No voy a ahondar en los diferentes textos, solamente voy a tomar 2 confesiones. La confesión del capítulo 12 y la confesión del capítulo 15. ¿Por qué razón? Quiero comenzar a establecerme dentro de una situación muy dura, servidores que están falleciendo, líderes que están falleciendo, pastores que están falleciendo, y todo esto nos hace sentir tristeza y a veces no encontramos razones, no encontramos la explicación, y posiblemente hubo en la mente de muchos creyentes el pensamiento que a los cristianos esto no les iba a pasar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Primeramente quiero que usted reflexione en lo que dice Jeremías en el verso 19 del capítulo 15. Es muy importante. ¿Por qué? Porque este versículo se lo aplicamos siempre a gente que necesita salir del pecado, a personas que necesitan salir de la pecaminosidad. Y muchas ocasiones este verso se ocupa en clave evangelística para decirle a las personas arrepiéntanse. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que no es para gente inconversa, es para gente creyente. Y esto, hermano, tenemos que preguntarnos la razón del por qué. ¿Por qué es que Dios habla a Jeremías? ¿Por qué es que Dios le dice a Jeremías, conviértete? Esto es impactante, porque normalmente cuando leemos el capítulo 15, nosotros desglosamos el capítulo y decimos, este versículo puede ser para personas inconversas, pero de ninguna manera. Dios está hablando a su profeta, Dios está hablando a Jeremías, Dios está hablando al profeta de Dios que ha declarado que el Señor Todopoderoso es una fuente poderosa de salvación. Y en este momento Jeremías está agobiado, está triste, está decepcionado y comienza a exhortar Dios al mismo profeta y le dice, tienes que convertirte, Jeremías. Este es el mensaje que yo traigo para las personas que posiblemente están en este instante luchando una gran batalla. Conviértanse. No les estoy hablando que usted y yo volvamos a recibir a Cristo, no es esa la idea. Ya le voy a explicar en qué consiste lo que Dios le está diciendo al profeta. Veamos el verso del capítulo 12. Capítulo 12 de Jeremías primero. Vamos a ver la primera confesión. La primera confesión es la confesión de Jeremías pensando acerca de la injusticia. Entonces en este momento Jeremías tiene el primer quebranto, por lo cual podemos entender que el desánimo es un proceso que se va generando dentro de los corazones. No podemos decir que las personas que ahorita están dejando sus iglesias, las personas que ahorita mismo están abandonando la predicación de la palabra, no podemos decir que las personas que en este instante están diciendo, bueno, ¿y ahora qué yo hago? Porque ya no tengo para el alquiler, ya no tengo para pagar. No podemos decir de que ha sido una situación instantánea, sino que es un proceso que ha venido dándose dentro de tal vez el último año, 2 años, cuando fui supervisor de misiones de la central. Cuando se va a cerrar una iglesia, es que posiblemente esa iglesia se va a cerrar porque tal vez hubo algún pecado. Pero ¿qué sucede cuando no es eso, sino que es el desánimo? Es que muchas veces no comprendemos lo que Dios quiere hacer en una iglesia, el propósito por el cual nos ha llamado. Es que Dios nos llama a cada uno para cumplir un propósito. Posiblemente te llamaron para abrir una obra, posiblemente te llamaron para abrir pero no para desarrollar, posiblemente te llamaron para cumplir un propósito en ese lugar determinado, posiblemente te llamaron a un ministerio solamente para que lo lideraras un momento. El hecho que líderes estén muriendo de las iglesias, de nuestras congregaciones,
no quiere decir que ellos no cumplieron un propósito. ¿Cómo no? Cumplieron muchos propósitos. Y por lo tanto, Dios y su obra no ha detenido su progreso. La obra de Dios va a seguir progresando, aunque nosotros como pastores, aunque nosotros como líderes ya no estemos. Dios se va a seguir glorificando, porque la obra no es del hombre, sino que del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si han venido inquietudes como el profeta Jeremías en el capítulo 12, no te preocupes, porque aquí te traigo la primera respuesta de Dios. El capítulo 12 está dedicado para los que están cansados, para aquellos que ya dicen, ya no más, ya he viajado tanto tiempo, predico, transmito mis sermones, no se conecta la gente, apenas llego a 5 o 10 personas, apenas llego a 15, 20 personas. Tal vez estás desanimado, tal vez te sientes cansado, tal vez ya no quieres transmitir un sermón. Pero ¿qué dice Dios? Mire la queja de Jeremías, capítulo 12, verso 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Primera crisis. ¿Por qué a los inconversos? ¿Por qué a tanta gente allá afuera no le pasa nada? ¿Y por qué nosotros sí? ¿Por qué? No voy a responder todavía, pero solamente quiero decirte por qué es que Jeremías estuvo así. En el capítulo 11 prácticamente lo amenazaron de muerte y lo quisieron asesinar sus propios parientes. La gente de su propia ciudad, de su propio pueblo, quisieron asesinarlo, conspiraron en contra de él. La primera causa por la cual nos desanimamos es por las situaciones externas. Situaciones externas. ¿Por qué nos estamos desanimando, siervos? ¿Por qué nos estamos desanimando, líderes? ¿Por qué nos estamos desanimando, hermanos? Porque la situación afuera está terrible, porque la situación afuera está crítica, porque están muriendo líderes, porque están muriendo servidores de Dios, porque están muriendo también gente que no es servidora de Dios. Y eso te atemoriza y posiblemente eso te llena de desánimo y te comienzas a pensar, ay, qué terrible. Estamos predicando, pero no sabemos si vamos a salir adelante. No sabemos si vamos a tener que hacer esto o lo otro. La primera causa de desánimo son las situaciones externas, las situaciones de afuera, las noticias, las situaciones en Estados Unidos, las situaciones en El Salvador. No sabemos si va a haber cuarentena, no sabemos cuándo vamos a volver a abrir. Y eso trae a nuestros corazones muchas veces ese desánimo, decís, ya no, esto ya no lo podemos tolerar, no podemos salir adelante. Y Jeremías estaba igual, pero escucha bien lo que Dios te dice. Si has pensado en tirar la toalla, si has pensado en decir, ya no voy a seguir más, yo solamente quiero decirte dos cosas. Primero, Dios me dio el privilegio de trabajar con dos grandes siervos de Dios, con el doctor Edgar López Beltrán padre y con el doctor Edgar López Beltrán hijo. Y les quiero decir algo, hermanos. Si hay algo que me quedó clavado en mi corazón y mi mente, es que no hay que rendirse. Y los he visto viajar, y los he visto no solamente en el interior, sino que en el exterior del país. Y yo nunca he visto que ninguno de los dos siervos se queje. ¿Sabe cuál es el problema? Pensamos que nosotros vamos a hacer la diferencia, pensamos que nosotros somos los que podemos resolver estas situaciones. Si Dios nos ha enseñado que debemos de comprender que su reino, que su obra es de Él, entonces no te preocupes. Si allá afuera las cosas están mal, si allá afuera las cosas están muy negativas, si allá afuera está el coronavirus impactando nuestra ciudad y todo el mundo, no te preocupes, porque la obra es del Señor. Y la palabra de Dios ha prometido que jamás las puertas, escuche bien, del infierno van a prevalecer en contra de su iglesia. Jamás. Entonces, ¿qué dice Dios para los cansados? Los que están pensando en decir, voy a entregar las llaves, voy a dejar esto, voy a dejar mi ministerio, ya no aguanto más, no sabemos cuánto tiempo más vamos a tardar. Escuche lo que dice Dios para los pastores y siervos y líderes y hermanos que ya no aguantan. Prepárate porque viene lo más difícil. Te necesito. Porque ahorita estás cansado, pero te voy a decir la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que le da Dios a los cansados? Más trabajo, más servicio. Y Dios dice, mira, para allá, adelante hay un camino.
Y te voy a necesitar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se van a necesitar siervas, siervos, se van a necesitar líderes, lideresas, diáconos, diaconisas, pastores y siervas del Señor que quieran predicar el evangelio cuando esta situación comience a aperturarse. Se va a necesitar gente que comience a predicar el evangelio, que salga de su casa y que lleve las buenas nuevas de salvación a pesar del peligro de la muerte. Se va a necesitar líderes para levantar la obra de Dios. Y la respuesta del Señor es: sigue adelante, porque lo que viene por delante es más difícil, pero te necesito para seguir predicando el evangelio. Mire lo que dice el verso 5 de Jeremías 12:5. Mire, oiga lo que le dice Dios a Jeremías. Ay, Jeremías, ¿estás preocupado porque les va mal a los cristianos? No te preocupes, porque te voy a seguir usando. Escuche lo que dice el versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la presura del Jordán? ¿Qué dice Dios? Va a venir trabajo más fuerte. Si con los de a pie te cansaste, imagínate cuando vengan los caballos. Vienen caballos. Y no son los jinetes del Apocalipsis. Es la economía quebrantada que nos va a quedar. Es la sociedad quebrantada que nos va a quedar. Es el problema de las personas que se van a quedar confundidas. Pero para eso el Señor te llamó. Para eso el Señor te ha llamado. Para que vayas a levantar su reino a pesar de la oposición. Es tiempo, queridos hermanos. Es tiempo, queridos creyentes, que demostremos que Cristo vive en nosotros. Si estás desanimado, no te preocupes, te viene más trabajo. Tienes que levantar otra iglesia, tienes que levantar otro ministerio. Esto no va a detenerse aquí. Y si con los de a pie te cansaste, con los de a caballo te vas a cansar peor, no vas a aguantar. Ahorita es donde debemos de ser fuertes, queridos hermanos. Ahorita es cuando nosotros debemos de estar pensando en la obra de Dios, ver cómo nosotros sostenemos la iglesia, ver cómo nosotros financiamos la obra y respaldamos el ministerio. ¿Por qué, hermano? Porque cada lugar que en este momento está transmitiendo va a necesitar estar abierto para poder recibir toda esa gente que viene afectada, herida, por el montón de personas que han fallecido y por el montón de gente que va a quedar afectada por esta situación. Levantemos la obra de Dios. Cuando pasa el capítulo 12, vemos la primera crisis de Jeremías. Jeremías dice: estoy cansado porque a los impíos inconversos no les pasa nada y a los creyentes sí. Y Dios responde: no, hijo mío, no te preocupes. No podés tomar vacaciones, no podés tomar descanso. Seguí predicando la palabra de Dios. Si te querías dar un descanso, si te querías dar unas vacacioncitas de 7 días, si querías dejar de predicar el domingo, si te sientes inservible porque posiblemente solo 2 se conectan o posiblemente no reproducen tus mensajes, yo quiero decirte esto: tú no estás trabajando para gloriarte tú mismo, tú no estás trabajando para que te glorifiquen a ti, estás trabajando para hacer el reino de Dios en la tierra. No se rinda. Número 2, las primeras situaciones que nos detienen y nos desaniman son las cuestiones externas. Las segundas situaciones que nos detienen y nos desaniman son las cosas personales. Capítulo 15, verso 10, y vamos a las confesiones de Jeremías. La segunda confesión, versículo 10. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Cuestiones personales. ¿Por qué razón? Mire, usted puede estar desanimado por sus mismas situaciones. Hay muchas situaciones personales. Una de las situaciones personales más comunes son la familia. Es probable que hasta en tu misma familia hay una persona que haya fallecido. Y le voy a decir esto: he notado en los últimos años que de repente fallece un pastor y Dios, no sé cómo, levanta a las esposas para predicar la palabra. Y eso me ha dejado completamente con inquietud en mi corazón, porque yo he dicho: si Dios no levanta a la esposa, Dios levanta un hijo, pero la obra de Dios no se para, no se detiene. Y aquí Jeremías está diciendo: cuando yo nací me hubiera muerto. Y Jeremías está diciendo: la gente me detesta, porque cuando yo predico, cuando yo digo la palabra profética, la gente me ve como que soy una persona que es un prestamista y me detesta la gente. Son situaciones personales.
situaciones personales de enfermedad, situaciones personales de limitantes que pasamos. Pero escuche bien, esa es una nube que se pone en nuestra cabeza y comienza a decirnos nuestra conciencia y nuestra mente. Es que la verdad es que tú quizás no eres llamado, tú quizás no fuiste elegido de Dios, y comienzas a meterte esas cosas en tu cabeza. Eso te puede detener, eso te puede parar. Pero es que escuche bien lo que Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1. Escuche lo que dice el capítulo 1, verso 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y escuche lo que dice el verso número 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. A veces te sientes como que no te escuchan, a veces te sientes como que no estás siendo oído por nadie. Bienvenido, bienvenido, porque te voy a explicar una cosa. Hoy en día todo mundo, voy a estudiar teología, voy a ser pastor. Escucha bien, ninguno de los profetas sintió el deseo de servirle a Dios. Todos fueron llamados por Dios y todos pusieron oposición. Moisés dijo, yo no puedo hablar. Jeremías dijo, yo soy un niño, no puedo hacerlo. Y todos los profetas tenían una segunda característica. ¿Sabe cuál era? Dios los llamaba a obras y misiones donde no prosperaban, donde nadie los oía, donde nadie los escuchaba. Y tú quieres venir y que todo mundo se te junte y que te escuchen tus enseñanzas y te escuchen tus predicaciones. Escucha bien, querido amigo y hermano. Si Dios te llamó al ministerio solamente para predicarle a uno o predicarle a dos, yo quiero decirle esto: ahorita este salón está vacío, no hay nadie. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no importa hacia cuántas personas nosotros prediquemos, no importa si es a las sillas que nosotros vamos a predicar, no importa ni tan siquiera si te oyen. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor te llamó desde antes del vientre de tu madre, es porque Él te llamó y por lo tanto no puedes renunciar al ministerio que Dios te ha dado. Dios no te ha llamado para que tu palabra sea recibida. Jeremías estaba decepcionado porque él pensaba que todo mundo lo iba a escuchar. Pues no. Muchas veces nadie te va a oír, muchas veces 2 personas te van a escuchar, pero si eso es para lo cual Dios te llamó, entonces hazlo, porque Dios te ha llamado para ese propósito. Y nada más. Jeremías dudaba ya, quizás Dios no me llamó, porque no viene la gente, no llega al culto, solo 5 o 4 personas. Pues eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. Gloria a Dios por eso. Van a haber predicadores, van a haber ministros de la palabra, van a haber servidores que Dios los llamó para cosas grandes, pero a ti te llamó para otro tipo de función, para otro tipo de propósito. Posiblemente Dios va a levantar un siervo de Dios ahí, posiblemente Dios va a levantar algo diferente ahí. Pero lo que yo quiero decirte es que la obra de Dios no se determina por el crecimiento, la obra de Dios no se determina por el hecho de que sea multitudinaria. La obra de Dios se define por tu obediencia al ministerio. Y si Dios te ha mandado a un lugar lejano, a donde no hay gente, a donde posiblemente le estés predicando a 7 o a 8, no te desanimes, porque esa es la obra que Dios te ha dado. Y Dios te va a sostener. Dios te va a bendecir si eres fiel. Si Dios te ha mandado ahí, si Dios te ha mandado a ese lugar, sigue predicando el evangelio, sigue predicando la palabra. Jeremías se desanimó por situaciones personales y uno dice, ay, la gente no viene, la gente no se conecta, la gente no oye mis sermones. No te preocupes. Dios lo único que va a medir en tu vida es tu fidelidad a su obra. Y si Él te llamó a predicar, no te preocupes, tú predica el evangelio, que Dios te está probando para poder darte lo que te va a tener preparado cuando esto finalice. Yo creo fielmente que la victoria de los predicadores y los siervos de Dios se va a determinar cuando esto termine. Y van a haber iglesias que van a estar llenas y van a haber congregaciones que posiblemente no se van a llenar.
porque dejaron la buena obra de Dios, esperando victoria, esperando cosas llenas, avergonzados posiblemente porque no escuchaban o nadie oía. Dios no te ha mandado a hacer reproducciones de internet. Dios no te ha mandado a hacer tampoco conexiones. Dios te ha mandado a hacer almas para la obra de Dios. Tercer desánimo de Jeremías. Tercer desánimo de Jeremías. Vimos entonces que el primer desánimo era un cansancio. El segundo por situaciones externas. Una segunda situación de desánimo era sus situaciones personales. Él quería que se llenara. Él quería que la gente lo buscara, pero era detestado, la gente no lo apreciaba. Se le había olvidado que Dios lo había llamado desde antes de su nacimiento y él estaba ya pidiendo su muerte. No hubiera nacido mejor, decía Jeremías. La gente me detesta. Ahora veamos la tercera situación. Vamos a ver una tercera y cuarta situación. Después de las situaciones personales está un tercer elemento, la falta de apoyo. La falta de apoyo. Escuche lo que dice el versículo 16, Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Jeremías está considerando esta situación terrible, la soledad. La soledad. Y lo difícil es eso. Dice, mira, cuando yo comencé, tu palabra la recibí con gozo, pero conforme el proceso se fue dando, sucedió una situación que me sentí solo. Jeremías está diciendo, no me senté con pecadores, no fui a fiestas, no tuve mi juventud, he perdido mi juventud por andarte sirviendo. Estas son cosas muy internas de los siervos y de las siervas y de los líderes, que uno dice, he renunciado a esto, he renunciado a lo otro. Y posiblemente te sientes vencido porque tú quisieras tener algo más. Tú quisieras tener alguna situación más. Muchos decían y se quejaban de la falta de economía, de no tener tal vez un local, de no tener una situación a favor. Es que mira, ¿sabe cuál es tu problema? Tú crees que a ti te llamó el hombre. A ti no te ha llamado el hombre, a ti te llamó el Señor. Y si estás esperando que la gente venga y que te diga, aquí está el local, Señor, para que usted predique, para que usted evangelice, y que venga la gente y que usted le diga, venga líder, venga, lo vamos a poner aquí para que usted administre, usted está equivocado. Muchas personas ya no pueden pagar sus alquileres. Muchas personas ya no pueden pagar los alquileres de la iglesia. ¿Y yo qué puedo hacer? Dejo las cosas, tiro las situaciones. Mire, hermano, le voy a decir algo. Todos estamos igual. Estamos luchando para pagar la luz, estamos luchando para pagar salario, estamos luchando para estar en esta situación. Y entonces, ¿cuál es el problema? Esta es una queja muy determinante. Porque a veces queremos que nos den las cosas, a veces queremos que se nos den los recursos. Pero mire, hermano, si usted no tiene un local, si usted no tiene donde estar predicando, usted no se preocupe. Usted no se preocupe, usted siga predicando, siga transmitiendo. Si se va a cambiar de local, hágalo. Pero le voy a decir esto: las cosas que Dios ha establecido y que ha levantado, Él no las va a dejar, no las va a abandonar. Te puedes sentir solo porque el hombre no te pregunta, te puedes sentir solo porque tal vez no te dan un recurso económico, pero recuérdate de una cosa: el Señor nunca abandona a nadie, y más a una persona que está haciendo la obra de Dios. Y si usted ahorita está pensando que ya esto se acabó, pues no se equivoque. Yo conocí un montón de gente que les quitaron su terreno y ¿sabe qué? Ahora tienen cosas más grandes. ¿Cuántas veces hemos visto iglesias sin local? ¿Cuántas veces hemos visto iglesias que les ponen candado? Queridos hermanos, escuche bien, para la gloria y honra de Dios, porque la iglesia no se va a detener si le ponen candado. La iglesia es de Cristo, la iglesia ha sido comprada con la preciosa sangre de Jesús y no necesita paredes, porque la iglesia es el pueblo de Dios que sigue adelante, porque no se necesita apoyo de nadie más que solo de Cristo Jesús.
Y si Él ha estado contigo, Él va a proveer para tu necesidad, Él va a proveer para tus situaciones, Él te va a sostener. Tal vez no te va a sostener con todos los lujos que tú quieras, tal vez no te va a sostener con toda la economía, pero si es que Dios te va a mandar para un lugar, Él te va a poner el pasaje, Él te va a poner el carro, Él te va a poner para que comas, pero no te va a abandonar, porque estás haciendo la obra de Dios, estás haciendo la obra del Señor, no te va a abandonar. A veces son situaciones externas, a veces son cosas personales y a veces son situaciones como esta, la de Jeremías, que se sentía sin apoyo. Pero por último, Jeremías va a decir al Señor: no te siento cerca, Señor. Y esto se llama enfriamiento. Después de pasar tanto tiempo yendo en carro, yendo en bus, uno se enfría, uno se siente triste. En versículo 18, Jeremías 15, 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Escuche bien, Jeremías en el capítulo 2 dijo, escuche lo que dice Jeremías en el capítulo 2. Va a hablar del Señor, va a hablar de Dios Todopoderoso. ¿Y sabe cuál es el problema? Él va a decir en el capítulo 2 que el Señor Todopoderoso es una fuente. No es como los dioses paganos que son cisternas, que no retienen su agua. Y ahora en el capítulo 15 Jeremías se ha venido en el desánimo y él dice: no, para mí fuiste como aguas ilusorias, como que me engañaste. Es que a veces nosotros predicamos cosas y le decimos a la gente: no se desanime, no se preocupe, no haga nada, no se rinda, siga adelante. Pero cuando nos toca a nosotros, ahí sí sentimos que Dios ya no está. Y eso es lo que le pasó a Jeremías. En el capítulo 2, Dios, el Señor Jehová es fuente y los dioses ajenos son cisternas. Ahora quiero ver. Ahora que estás agotado, que ya no aguantás y decís: ahora no sé qué voy a hacer, no tengo para pagar, he perdido mi trabajo, se ha enfermado de COVID alguien, y sentís como que Dios no está contigo. Pero es esa misma situación donde él prácticamente siente que Dios no está cerca de él. Y esto es el enfriamiento. Estás predicando, estás sirviendo, estás llegando a la iglesia, pero no sentís nada en tu corazón. No sentís amor. Mire todo lo que hemos visto. El punto número 1, las situaciones externas. El punto número 2, las situaciones personales. El punto número 3, falta de apoyo. Y número 4, esas situaciones en las cuales nosotros vivimos y nos enfriamos y ya no queremos seguir y sentimos que no podemos seguir adelante. ¿Qué dice el Señor? Ahora sí vamos a entender algo. El capítulo 15, versículo 19. Y ahora prepárate, porque ahora viene Dios y dice, ahora sí podemos entender por qué Dios le dice a Jeremías, porque él estaba peleando para que se convirtieran los de afuera. Él estaba peleando para que se convirtieran los de afuera. Pero Dios le dice: Jeremías, convertiste tú. Versículo 19, mire lo que dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mire lo que le dice Dios. 2 palabras: si te convirtieres. Si te convirtieres. Y mire qué interesante, porque escuche bien, no hablemos de pecado, no hablemos de que usted ha venido pecando, eso no es lo que Dios está diciendo. Hablemos de distancia. ¿Cuánto te has alejado de Dios? ¿Cuánto te has separado del Señor? Y escuche bien, ¿y qué mide la distancia, pastor? ¿Qué es lo que mide la distancia? Es que, queridos hermanos, posiblemente en todas estas quejas, en todas estas cosas que nosotros tenemos, que el Señor no me bendice, que el Señor no me prospera, que el Señor, mira, Señor, cómo están nosotros prosperados y yo no, que mira, Señor, fíjese que no me salen estas situaciones. Es que todas esas quejas vienen de un corazón
que no está amando a Dios por completo. ¿Y saben qué estamos fallando? Que hemos dejado de amar a Dios. Hemos dejado de amar a Dios con pasión. Hemos dejado de amar a Dios con entrega. Hemos dejado de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y hemos dado espacio a nuestra mentalidad, a nuestras crisis. Y en lugar de estarnos fijando en el Dios Todopoderoso, y en lugar de venir a dar el rostro al Señor, nos hemos comenzado a poner los ojos en las cosas externas, en las cosas que nos rodean. Escuche bien, a usted no lo llamó un hombre, a usted no lo llamó una institución, a usted no lo llamó un evangelista, a usted no lo llamó un predicador, a usted le llamó el Dios Todopoderoso, y Él lo ha elegido y lo ha predestinado para poder dar a conocer la palabra del Señor, y para que se cumpla el propósito, según Efesios capítulo 1, de reunir en Cristo todas las cosas. Si te hubiera llamado un hombre, si te hubiera llamado una institución, si te hubiera llamado una persona, ríndete. Pero a ti te ha llamado el Dios Todopoderoso, y el Dios Todopoderoso dice: conviértete. La palabra shuv en hebreo muchas veces se traduce como arrepentimiento, pero el verdadero sentido es dar la vuelta, dar la vuelta. Y si hemos puesto nuestros ojos en las cosas que no valen la pena, si hemos puesto los ojos nada más en nuestra situación personal: Señor, mira, no me quieren, no se llena la iglesia. Señor, fíjate que de repente mi esposa no me ayuda. Es que fíjate, Señor, que no hay dinero para la obra, no hay para alquileres. Pues entonces te estás olvidando de quién te llamó. Porque el único lugar a donde tenés que ver es hacia Cristo Jesús. El único lugar a donde tienes que temblar y donde tienes que sentir que tienes que temblar ante la presencia de la santidad es a la presencia de Jesucristo. Y por lo tanto recordar que si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué dice el Señor? Vuélvete a mí. Estás muy separado. Has perdido el amor por mí. Jeremías 15, en traducción lenguaje actual, yo lo tengo aquí, yo se lo voy a leer. Escuche: Dios me contestó: yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Y si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás para mí profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. ¿Qué es lo que estaba pasando con Jeremías? Él estaba preocupado por los de afuera, porque estaban perdidos. Pero escuche bien, hermano, cuando un creyente no está amando a Dios con todo su corazón, le puedo garantizar que el que está perdido no es el que está afuera, es el que está adentro. Cuando un creyente no ama a Dios con todo su corazón, cuando un creyente comienza a quejarse, cuando un creyente comienza a decirle a Dios: Señor, esto no lo entiendo, esto no lo comprendo, esto no es para mí. Cuando un creyente comienza a decirle a Dios: mira, Señor, no tengo dinero, no tengo esto, es porque has dejado de amar a Dios con todo tu corazón. Vuélvete al Señor, y sin ningún tipo de condición y sin ningún tipo de reparo, dile al Señor Todopoderoso que le vas a volver a servir, que vas a volver a entregarte a Él con todo amor. Tengamos o no tengamos, tengamos salud o no la tengamos, tengamos dinero o no lo tengamos, tengamos recursos o no los tengamos, tengamos el apoyo de la gente o no lo tengamos, si te convirtieres a mí, Dios habla a nuestros corazones y nos confronta con una verdad. La realidad es una: si hemos dejado de amar al Señor, si hemos dejado de amarlo con todo nuestro corazón, si hemos dejado de amarlo con todo nuestro corazón, vamos a tener esos pensamientos humanos. Y por eso Dios le dice a Jeremías: y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. No podemos enseñar, no podemos predicar, no podemos servir si tenemos en nuestra cabeza todas las cosas que estamos sufriendo. No te desanimes. El Dios Todopoderoso te llamó. El Dios Todopoderoso te predestinó. El Dios Todopoderoso
te ha llamado para que puedas pertenecer a la familia de Dios. No te ha llamado a nadie más que solo el Señor. Y por lo tanto, no renuncies a tu obra, no renuncies a tu ministerio, no renuncies al servicio y no renuncies a tu iglesia, porque el Señor todavía no ha terminado con nosotros, y lo que viene por delante es más grande y más poderoso, y se va a necesitar mucha gente que ame a Dios para cumplir la obra y cumplir el propósito. Y como lo dijo TLA, la traducción lenguaje actual, dejémonos de tonterías y volvámonos al Señor con un verdadero amor, sin enfriamiento, sin situaciones en las cuales sintamos quejas y excusas, que nadie me apoya, que yo no tengo, que otro tiene y yo no. No mires hacia alrededor, mira hacia aquel que te llamó y te escogió para predicar su palabra y para ser su hijo. Jesús es nuestro Dios. No nos rindamos, sigamos adelante, no nos desanimemos, que Dios está con nosotros. Vamos a orar. Si hay alguna persona que necesita recibir a Cristo en su corazón, si hay alguien en este día que no tiene a Cristo y que quiere recibir a Jesús como Salvador personal, yo te invito a que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Ven a los pies de Jesús, ven a los pies de Cristo. Si usted quiere hacer esta oración con nosotros para recibir al Señor, yo le invito a que pueda abrir su corazón y que repita conmigo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Cojutepeque.